Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a hacer una especie de paréntesis. Vamos a seguir y estamos viendo todavía el capítulo número 2 y en esta ocasión es la sesión 170 y voy a hablar sobre el tema de comiendo y bebiendo con Dios. Ese es básicamente uno de los temas centrales que estamos viendo. Y la razón que la vamos a estar viendo es porque iniciando principalmente el versículo 17 del capítulo 2, el que estábamos viendo al final, cuando está escribiendo a la iglesia de Pérgamo, como en todos tiene esta estructura muy parecida en todas las demás cartas que les escribe a las iglesias. Una cosa importante es el versículo 17 que dice, el que tiene oído, y eso ya lo habíamos visto qué significa el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, fíjense bien, al que venciere, y podemos ver después a qué se refiere el vencer en los otros capítulos que vimos, dice, daré a comer. Entonces aquí ya introduce el concepto de comer. Entonces, comer del maná escondido. Entonces, aquí es importante, no nada más, si yo interpreto comer maná escondido, no sé ni qué es maná, ni por qué escondido, ni mucho menos comer. Pero de dar comer el maná apunta hacia una comida. Y le daré una piedrecita blanca, y hablábamos de esta piedrecita blanca como el pase. Ok, esto era una cuestión de tipo de voto, de una aprobación, es un pase aprobado, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Eso no quiere decir, eso lo veremos también del nombre, pero este nombre no es un nombre nuevo de la persona, es un nuevo nombre, pero es el nombre de Dios, ¿ok? En esto. Esto tiene una relación también, como comentaba la sesión pasada, que vamos a ver, que es como, por ejemplo, cuando estaba el sumo sacerdote que se ponía, que decía de Jehová, que pertenece a él, al igual que el nombre que va a tener y que se da a la piedrecita, nosotros le pertenecemos. ¿Ok? Entonces le pertenece, y también en Apocalipsis 13, que vendrá entonces este versículo, el último versículo del capítulo 13, en el cual habla sobre la cuestión del número 666, que es el nombre que él va a ser los que pertenecen y que pertenecen a Satanás. ¿Ok? Pero hasta ahí lo voy a dejar. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, entonces, de aquí voy a desprender por qué habla de dar de comer al maná. Entonces, es importante regresarnos, y aquí se va a introducir nuevamente el árbol de la vida. Vamos a leer unos varios versículos, y hacer comentarios en la lectura, y también resumo también después un poquito para no olvidar ciertos puntos. Pero aquí en el capítulo 2, vamos a ver cómo desde el inicio existen dos árboles que hemos hablado, el del árbol de la vida, y hay otro, el árbol la sabiduría del bien y del mal. Entonces, aquí cada uno tiene un significado, ya lo habíamos visto, pero lo importante es ver que desde entonces va a apuntar, y hay una relación entre lo que es la comida, comer, y salvación. ¿Ok? Entonces dice, y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén, fíjense bien, están los dos árboles en el centro, y observen que empieza a haber ríos. Esta imagen, árbol, río, lo vamos a ver en un par de versículos que vamos a leer más adelante en otros profetas. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Ok, vean, el huerto regaba. El Edén, como jardín de Edén, teológicamente, es la representación del cielo en la tierra. ¿Qué puede decir? Que es el templo. Entonces, el templo en el inicio es el jardín del Edén. Y observen, este concepto también va involucrado los ríos.
Y salía de Edén un río que para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel o Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Obviamente el Éufrates todavía está y existe. Entonces, son los 4 ríos. No es cuestión de dónde está, eso realmente ahorita no nos interesa el tema. Entonces, el árbol de la vida como tal está puesto desde inicio y aquí sí voy a comentar, ha habido, como decíamos cuando hablábamos con el árbol de la vida, hay personas que consideran, teólogos que consideran que Adán comía del árbol, los que no consideran del árbol, pero aquí sea lo que yo quiero es que está apuntando porque también estamos viendo una cuestión de protología, es decir, es algo que va iniciando. Entonces, imparte el árbol de la vida, está ahí para impartir vida a Adán y Eva, o que apunta a que va hacia allá una vida a Adán y Eva. Algo que ellos comen, ¿ok? O consumen. Eso ahorita lo voy a dejar así, porque están las dos versiones de teología, de que no consumieron, sí consumieron, pero aquí es una promesa de vida que está dando por medio de algo que se puede comer. El concepto del árbol de que da un fruto y que se coma, porque de todos podían comer, ciertamente podían comer del de la vida, ¿ok? Pero más que esto es que hay una promesa que está relacionada a esta vida por medio de algo que se come, ¿ok? Entonces es importante desde el inicio el concepto fruto con árbol de la vida es precisamente esto. Así que este mismo lo podemos ver ahora en Ezequiel, donde Ezequiel está aquí hablando del templo. Para los que quieran leerlo más, pueden regresar dos capítulos hacia atrás, los 45, para que vean que eso es lo que está viendo Ezequiel. Y voy a leer del 47 del 1 al 13, y vemos cómo es que está describiendo el árbol, perdón, un templo, y están los ríos que salen, y después vamos a ver en otro versículo, y él ve árboles. Entonces es la misma imagen que se está hablando en lo que habla en el Edén, y es el mismo y está hablando del templo. Entonces hay una coherencia teológica relacionándose desde el Génesis hasta aquí. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Se van internando. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta los hombros. Y dice, midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Eso es lo que él ve, Ezequiel. Y me dijo, has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Vean, es el mismo escenario que se está viendo. A uno y a otro lado. ¿Ok? Este concepto de un otro lado, no olvidemos cómo está de un lado y del otro. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente, vean, sanidad de las aguas y toda alma viviente, que nadaré por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Dice, sí, del toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad.
y vivirán todo lo que entrare, y sí, vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del grande mar. ¿Ok? Entonces, vemos aquí la cuestión de recibirán sanidad las aguas. Veamos que es el mismo concepto ahorita, sanidad. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos. Entonces apunta a esto que va a sanar. Después, sus pantanos y y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y vean, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Esto es importante que vean. La otra, la idea de un árbol, del árbol de la vida, básicamente es para comer y obviamente para sanar, pero para vida. Aquí era para estar. Es de hecho, es por eso que cuando, por ejemplo, Adán y Eva pecan y son expulsados, ponen a las espadas que están dando vueltas y a los ángeles que están ahí para no permitir a ellos que regresen y coman del árbol de la vida y permanezcan en un estado de pecado. ¿Por qué? Porque esto está apuntando precisamente a algo más grande, a algo que se está desarrollando. Aquí ya vemos Ezequiel, también tiene esa misma visión y tiene la misma historia, será para comer y su hoja para medicina. Así que ve un árbol que fluye del templo, con árboles a sus lados, y son árboles que producen fruta cada mes y sus hojas son para sanar. Ahora, en Apocalipsis 22, en el último capítulo de Apocalipsis, del 1 al 2, fíjense lo que dice. Y esto apunta ahora a la nueva Jerusalén, ya todo al reino consumado. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Vean que vuelve a tener la misma escena que está exactamente tanto en el Génesis que en Ezequiel y ahorita en Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero es en donde está ahí su santuario, en medio de la calle de la ciudad, ¿ok? Porque ahora ya es la ciudad, la nueva Jerusalén, la que dice que lo mide igual de frente, de lado, y de profundidad y de altura, como si fuera un cubo, pero no quiere decir que es un cubo. Y a uno y a otro lado del río, al igual que estamos viendo en Ezequiel, estaba, ahora lo identifica, en vez de árboles en plural, lo identifica aquí Juan como el árbol de la vida. Vean que es la misma escena, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Observen que en el anterior también hacía y hojas para medicina, y habla para cuestión de sanidad. Y entonces ahorita otra vez de sanidad. Así que es una visión en la Nueva Jerusalén, identifica al árbol como el árbol de la vida dando 12 frutos para sanar las naciones. Esto es importante observar, ya que es lo que Dios va a hacer por nosotros en la resurrección. ¿Ok? Esto apunta, tenemos desde la creación hasta la resurrección, es decir, desde el inicio hasta el final, la misma imagen, la misma escena que se tiene. ¿Ok? Dios va a bendecir a su pueblo y lo va viendo, lo que relaciona con comida. Por eso, en lo que estábamos viendo ahorita en el versículo 17 del capítulo 2, también habla de de que van a comer del maná escondido. Entonces hay una invitación con comida, y esta comida la vamos a desglosar a qué se refiere. Vida y sanidad en conexión al árbol de la vida. El árbol de la vida como un sacramento. Si recuerdan bien, cuando estábamos viendo decía de este teólogo Voss que ellos están viendo la cuestión del árbol de la vida como un sacramento. Es precisamente la cuestión de la comunión. Entonces ve este sacramento, este comer, quiero que lo veamos como la unión y la comunión con Dios, porque Él es el que es el dador de la vida. Y aquí algo sorprendente que vamos a desarrollar, que es precisamente lo que Dios quiere y es lo que hace Cristo. ¿Ok? Entonces,
seguimos viendo que en el Éxodo 24, vemos que aquí hay una escena importante. Esto es en el monte del Sinaí. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen y suban al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar, vean, Moisés, al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Vean aquí otra vez sacrificios de paz, que son las ofrendas de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad, vean, toma la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ok, entonces la mitad para un lado y la mitad al altar. Y tomó el libro del pacto. Ok, vean que está hablando el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, al cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la otra sangre, porque la mitad la separó, y roció sobre el pueblo. Ahora sí, esto es súper importante. Rocía la sangre sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto que está pasando de rociar la sangre no se repite nuevamente. Cuando Jesucristo habla y dice, esta es la sangre del pacto en la última cena, en la mente de los que estaban escuchando, se les viene y se les tiene que venir esta escena de Moisés. Cuando él dice, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esa sangre del pacto va apuntando a la sangre de Cristo. Y cuando Cristo lo habla, es un peso enorme para todos los judíos. Nosotros no tenemos esa mente, no tenemos, nosotros ciertamente no somos judíos, pero no, en términos generales, no tenemos todas esas palabras, todo lo que ha sucedido, digamos, lo que habla el Éxodo, no lo tenían ellos porque ellos había unos que hasta se memorizaban el Pentateuco. Entonces, para ello era crítico. La sangre del pacto no se repite después, la sangre en el altar, vean que la una la avienta al altar, ahora a la gente, y esta es la sangre que apunta hacia el pacto. Jesús Jesús, su sangre es la sangre del pacto. Esa sangre que apunta a los demás es la sangre de Cristo. Esto vemos ahora como en el Levítico, mismo Moisés, vamos a ver importante, una característica de esta sangre. Es prohibido tomar la sangre. No la podían tomar. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moraran entre ellos, en el Levítico 17, versículo 10, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. O sea, comer sangre para el judío era expulsados, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Vean desde entonces esta sangre, cómo está apuntando a Cristo. Porque aparte habla de expiación de vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, 100% evangelio. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Vean que cuando Jesucristo dice, bebed, esta es mi sangre, eso ha de haber sido un shock para todos los apóstoles, un verdadero shock. ¿Por qué va a ser un shock? Que estaba prohibido por la ley.
y él habla de esta sangre, cuando dice es la sangre del pacto, y lo vamos a leer ahí en Mateo, lo vamos a ver, y eso está apuntando hacia esta parte del Éxodo y también del Levítico. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Otra vez repite lo mismo. Después dice, un tantito, y cualquiera persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ok, entonces, eso es lo que pasa. La sangre es la que tiene la vida. Ahora bien, quiero que veamos y saltamos a otro pasaje. Este pasaje dice, es la misma parte cuando estamos ahí hablando de, cuando están comiendo, van pasando todos los mismos. Aquí vemos a Aarón, Nadab y Abiú y los 70. Y dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Vean que lo ven, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, y dice semejante al cielo cuando está sereno. Mas dice, no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ok, eso es súper importante porque dijeron comieron y bebieron. El que está siendo el anfitrión es Dios. Ok, Él es el que está juntándolos para que lo vean con Él y convivan. Es por eso que es esa comunión. Es por eso que también en el árbol apunta por la comida, por el fruto, apunta a este acto de sacramento que va entrando a la comunión. La imagen de esta escena, si la imaginamos, es el deseo de Dios de que lo vean y que estén cerca de Él. Ahora, también en el Éxodo viene el concepto, no el concepto, sino viene la escena donde están los del pan de la proposición. Y dice en Éxodo 25, 23 al 24, en el versículo 30, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y la harás una cornisa de oro alrededor. Este pan que se encontraba antes del lugar santísimo, estaba en el lugar santo, pero es a entrada y todo esto era parte, como comentábamos hace tiempo que veíamos en la cuestión del tabernáculo, era parte de que todo estaba santificado. Entonces lo podían ver. Entonces también se le conoce por ahí, la traducción también más directa de hebrea dice el pan de la cara, porque lo podían ver. Entonces esta santidad se podía ver y se podía probar. Y pondrás, dice, sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces es algo que estaba siempre delante, y cuando el sacerdote comía, de una manera comía, se santifica, o sea, santificación, se santificaba porque estaba en lugar santo. El pan se podía tocar, la santidad se podía tocar y comer como tanto, no la santidad de Dios en sí, pero porque se santificaba. Es por eso que se tenía que limpiar y lavar, se tenía que expiar todos los pecados del sacerdote, porque la presencia de todo pareciera y se entiende que contaminaba el lugar simplemente, y por eso se tenía que limpiar. El sacerdote al comerla consumía santidad en términos así directos, ¿no? También vemos el otro punto cuando había hablado de las ofrendas de paz, y esto es importante porque quiero que vean cómo
indica cómo se mata, y viene otra vez, el que es el anfitrión es Dios, el que lo está ofreciendo son los sacerdotes, y el que lo reciben es el pueblo de Israel. Y aquí hay varias, escogí desde el 6, porque si vemos si es una vaca o una cuestión así, haces esto. Si es una oveja, haces esto. Si es otra cosa, haces esto. Escogí la oveja, nada más así aleatoriamente. Mas si de ovejas fuere su ofrenda, pero para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, ¿okay? Porque vemos que hay una serie de rituales de ofrendas, le ofrecerá sin defecto. Otra vez empezamos aquí, el sin defecto apunta otra vez a Jesucristo. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Vean este sacrificio. Por eso Cristo tenía que ser sacrificado. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz, vean ahorita lo que pasa. El sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, viandas de ofrenda encendida para Jehová. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Pongan atención en los siguientes versículos. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, una parte, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá, fíjense bien, en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada otro día. Vean que esta también se come. Lo que se sacrificó, se come. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comida en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Esta ofrenda que se está hablando es una ofrenda especial, ¿okay? De paz, porque obviamente la misma paz que entre el hombre y Dios hace Cristo en esto, y es parte del mismo cuerpo que en la Santa Cena, cuando habla de este es el pan, que ese es mi cuerpo, que vosotros es comed, está haciendo exactamente lo mismo que se estaba haciendo y se pedía en el Levítico, pero viene a estar cumplida en Cristo. Por esto todo apunta a Cristo. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz el tercer día, el que le ofreciere no será acepto. Tercer día, otra cuestión. No será acepto ni se le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Ellos consumían lo sacrificado en esto, para esa ofrenda, ¿ok? Seamos muy observadores que es para la ofrenda de paz. Ahora, este mismo punto lo va a hacer Pablo. Y Pablo viene en la cuestión de, hay una palabra de koinonía, que es participación, es compartirlo. En 1 Corintios 10, del 16 al 18, y habla de lo mismo. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Vean cómo Pablo conecta. El pan que partimos, el cuerpo que porque no se puede ni quebrar ningún hueso, eso fue la Pascua. Dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos de koinonía participamos de aquel mismo pan. ¿Ok? Entonces, es lo mismo de cómo Dios, cuando
de la parte de la uno comunión y de la unión, como de la comunión y de la unión, precisamente se está haciendo esto. Ahora bien, dice, aquí Pablo hace comentarios semejantes, como hemos visto en el Antiguo Testamento. La coinonía está ahora en el cuerpo y en la copa, en esa participación en la carne y en la sangre. Esto es similar a las ofrendas de paz que se estaba haciendo. Ahora, el maná, ok, el maná, y lo vemos el texto que hemos comentado en Éxodo 16, 14 al 15, y cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? En teoría, estaba viendo que la palabra de qué es esto en el hebreo es algo como ahora sí, manú, y de ahí procede el maná, la palabra de maná, porque no sabían qué era, como, ¿qué es esto? Y ese es el maná, porque no sabían qué era, ese es el nombre. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Vean otra vez la comida, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas tomaréis cada uno para que los que están en su tienda, para los que están en su tienda. Entonces, el maná, la comida que fue dada por 40 años en el desierto y es dado como una gracia, como un regalo de parte de Dios. Al igual que vamos a ver y apunta a Cristo. Juan en capítulo 6, los versículos 48 al 51, el 53 al 53, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. Y otra vez refleja hacia el Antiguo Testamento, al mismo capítulo del Éxodo, que estamos viendo acá en el Éxodo, en el Éxodo 16. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Ahora entendemos más las cosas. O sea, todo lo que se ha estado hablando de este fruto, desde de acá, del comer, de esa acción que, como veíamos en el Génesis, es algo protológico, de inicio, ahora se va concretando, consolidando en la carne, en el cuerpo de Cristo. Y él es ahorita así, yo soy ese maná. El maná apuntaba a Cristo, como todas las fiestas judías apuntan a Cristo. Todo apunta a él nada más. Entonces el maná, pero ahora el otro lo sustentó por tiempo, pero este nuevo pan los va a sustentar, o sustenta por siempre, ¿ok? Y es de vida, porque va a vivir por siempre, ¿no? Entonces, en el 53 al 56 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, imagínense, todavía beber la sangre pues por eso lo querían matar, ¿ok? Porque para ellos era Jesucristo, nada más blasfemaba y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Es por eso que, como había dicho, que todo esto apunta desde la creación hasta la resurrección en el día postrero. Y ese día postrero apunta hacia el Apocalipsis, apunta a la cuestión de la consumación del reino de Dios. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vean comiendo y bebiendo con Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ok? Eso es lo que habla este Jesucristo en esto. Y vemos ahorita la Pascua. Rápidamente, del 12 al 3 al 11, del Éxodo 12, del versículo 3 al 11, hablaba a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes,
Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino de inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Ver las características del animal. El animal será sin defecto. Eso es desde el éxodo, ¿no? Cuando salen. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la de la sangre y la pondrá en los 2 postes en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada. Vean que comen, ¿ok? Al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Es lo mismo que se va repitiendo esto en el Éxodo, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Jesús es nuestra Pascua. Él cuando instituye la cena, dice en Mateo 26, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Como judíos, tenían que estar comiendo siempre haciendo la Pascua. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y preparado la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús, vean ahorita, el pan. Y eso dice, aquí ven cuando lo instituye, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Vean que es la secuencia, así que cuando tome nuevamente la cuestión de la Santa Cena, no nada más es pensar y pensar de que se están comiendo algo que les va a hacer una especie como de limpia, no, sino todo este trasfondo teológico. Es el cuerpo y apunta a la cruz y apunta a que le va a dar vida y apunta también a esta unión y comunión con Dios, por eso es el sacramento. Este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. No, yo creo que en este momento los apóstoles se han de haber infartado. Pero cuando dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, o sea, lo asocia con la sangre del pacto que habló Moisés. Ahora, esta es la sangre de este pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, al igual de aquellos. Y os digo que desde ahora no beberé más, fíjense bien aquí, de este fruto de la vid, del vino, dice, hasta aquel día. Y ese día va apuntando precisamente al Apocalipsis, a lo que estamos viendo. En lo que dice, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Más claro no puede estar. Y vemos, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Bueno, perdón, esta es la misma, ¿verdad? Es la misma de aquí. Y para cerrar todo esto, regreso al mismo versículo que inicié. En el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido.
esa invitación, esta comida que se viene, esta nueva, la que prometió Jesucristo, que lo va a volver a tomar hasta, dice aquí, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ok? Todo esto va apuntando desde el árbol de la vida, la sangre del pacto y la comida en el Sinaí, el pan de la propiciación, ofrendas de paz, el maná, la Pascua y la cena dentro final, que apunta y que están hablando en las iglesias, que les está entrando y que está hablando cada una de estas terminaciones de las cartas, las que hemos estado leyendo. Así que los invito a que vuelvan a escuchar este estudio y lo puedan ver en el canal de YouTube en Detox Teológica, ahí están todas las otras sesiones también.